tenemos esta foto, que no es la más digna, y tenemos esta, que vamos a recortar toda esta parte, que va a ser el lateral de nuestro personaje. Bien, antes de arrancar con el video, van a tener que sacarse las siguientes fotos. Una de frente y otra de costado. Pueden usar su celular o pueden usar la cámara, sea la webcam o cualquier cámara que tengan a disposición. Puntos importantes para que las fotos salgan bien y no les dificulte después en el proceso de trabajo que vamos a hacer a continuación. No tienen que tener contraluz en su cara, es decir, no tienen que tener más luz de un lado que de otro en un perfil. No tienen que tener más luz de un lado que del otro de la cara. También es importante que la distancia de las fotos que se saquen sea la misma para todas. O sea, la foto de frente y la de costado no muevan el trípode o no muevan, si se sacan con su celular modo selfie, no muevan la mano del lugar, por favor. Así que nada, teniendo eso en cuenta, sáquense las fotos y seguimos con el video. Pongo los ejes para más o menos calcular y que quede bien en el medio esto. Vamos a hacer en principio un costado. Acá hay un poco de sombra, como que cambié el tono de la piel. Entonces yo lo que suelo hacer es, por ejemplo, recortar esta parte. Lo ponemos acá. Entonces ahora lo que vamos a ir haciendo, usando la herramienta parche, ir haciendo este trabajito para que quede así. Juntando esto con Shift, así, clic derecho, convertir en inteligente y luego rasterizamos. Vamos a ir sacando todo esto, prolijando todo esto, ya quedó bastante bien. Acá tengo terrible entrada, creo que le voy a hacer un poco más así. Mi complejo de pelado, Anayay. Ir copiando esto, hacemos lo mismo que dije antes. Lo que vamos a hacer ahora, luego de haber hecho toda esta parte del pelo, vamos a agarrar este cuello, hacemos todo esto, igualmente con la herramienta parche, con el mouse, control J, y con control J vamos a ir haciendo la parte de atrás del cuello, que vendría a ser la conexión de la nuca con la parte del perfil del cuello. Entonces yo lo que hago, rotarlo 90 grados y luego lo giro de nuevo horizontalmente, y esto lo podemos conectando así. Usando esta herramienta de acá abajo, se llama máscara de capa, vamos a usar el pincel y vamos a achicar un poco el pincel y vamos a ir pintándolo de negro para que no se vea esto, por ejemplo. Convertimos a inteligente, rasterizamos de nuevo, podemos ir copiándolo de nuevo, más que nada para que quede finalizado esta zona. Sacamos todas las pecas que quedaron. Yo creo que ahí está bastante piola. Una vez tenemos esto hecho, lo exportamos en PNG. Bueno, entramos a Blender, vamos a hacer Shift A, vamos a imagen y vamos a referencia, no sé, referencia, básicamente en criollo. Y vamos a seleccionar la foto de frente. En el eje X, apretar acá arriba, Shift A, imagen, referencia, seleccionamos la lateral. Yendo a este icono cuadrado, ponemos menos 90 y luego con la S, que es de escalar, se va moviendo el mouse, agrandar y achicar la imagen. Yo voy a escalarlo un poco menos para que más o menos fitee la parte de arriba y la parte de abajo, teniendo en cuenta el tamaño del ojo y de la ceja. Con la G, pulsando nuestra imagen, pueden ir moviendo la imagen para donde gusten. En caso quiero moverla para el eje Y, voy a irla moviendo así y escalándola. Ahora lo que vamos a hacer es apretar Shift A de nuevo, ir a Mesh y hacer un plano. Con la ruedita podemos ir para adelante y para atrás y podemos girar teniendo la ruedita apretada. Vamos a apretar la R, que es de rotación, la X, que es del eje, y vamos a apretar los números 90, que es 90, para que rote 90 grados. Acá podemos ver nuestro plano transparente, apretando esta parte de X-Ray. Seleccionamos nuestro plano, apretamos el tabulador, entramos en Edit Mode y vamos a apretar Control R, que es para subdividir la capa. Si apretamos la ruedita podemos subdividir muchas veces, pero nosotros no queremos subdividir muchas veces, queremos partirlo a la mitad nada más. Luego vamos a apretar el 3, que es para seleccionar caras. Con el 2 podemos seleccionar los ejes. Con el 1 los vértices. Apretamos el 3, apretamos la cara, que nos vamos a dar cuenta de las caras por los puntitos, y apretamos la X para eliminar, y vamos a eliminar faces, que es para eliminar una cara. Con la G y la Z vamos a mover nuestro plano, lo vamos a escalar un poco para que quede el tamaño superior e inferior de la cara. Luego vamos a apretar tabulador de nuevo, R de nuevo, y apretando de nuevo en la cara, o sea, yo hago control R, aparece en amarillo. Cuando uno da clic aparece en naranja. Cuando aparece en naranja uno puede mover la línea para hacer el recorte en la parte del plano que nosotros queremos. Vamos a querer que sea casi en la terminación de la nariz. Vamos a apretar el 3, vamos a ver las caras de nuevo y vamos a borrar esta parte de la cara. Apretamos Tab de nuevo y vamos a ver que quedamos con este trozo de plano. Lo que vamos a hacer es ir a la parte de modificadores, esta herramienta, ir a añadir modificadores, mirror, para que quede como espejo.
abajo. ¿Qué hace la herramienta Mirror? Básicamente es justamente un espejo. Lo que modifiquemos de este lado va a ser modificado del otro. Una vez apretamos Control R en este caso para hacer una línea como esta, la vamos moviendo con la G. Si apretamos dos veces G, o sea, si apretan una vez G va a pasar esto, que no debería pasar si en esta parte del modifier Mirror apretan Clipping. Si apretan Clipping va a pasar así, si no apretan Clipping va a moverse enteramente. Control R, ponemos un eje acá, Control R otro en la boca, otro en la pera. Esta es nuestra base para arrancar a modelar. Lo que nosotros modelemos acá va a ser importante en nuestra parte lateral. Se supone que esto está acá y esto está acá, pero acá no sucede eso. Acá tenemos que nosotros manualmente ir colocando todo para que en el lateral quede también en su lugar. Ahí esto que es donde termina la nariz va acá, esto que es la parte de la boca va acá. Vamos a ir moviendo poco a poco las cosas y una vez conformes con el resultado de eso, vamos a apretar la E para extruir. Si apretamos el 2 y la E, vamos a seleccionar este eje, no sé si se dice eje, edge. Yo le voy a decir eje. Vamos a irlo colocando con la G, moviéndolo así, la extrusión. Y también vamos a mover apretando la 1, el 1, perdón, y la G para que quede de esta manera. Luego, lo mismo, vamos a ir moviendo de a poquito. Acuérdense, de nuevo, apretar la X para ir viendo esto, que es, si no lo hacen va a ser un quilombo. Vamos a ir moviendo de a poquito estas cosas para que queden en el lugar que van. Acá por ejemplo sería un poco más abajo, pero en la foto de frente es un poco más arriba. No va a ser perfecto, no se preocupen. Lo importante obviamente es que quede bien de frente, que luego la textura que vamos a usar, esta de base, está vista de frente. Si queda de frente bien y no queda tan bien de costado, no se preocupen. Extruimos, colocamos ahí con la G, extruimos, vamos a juntar estos dos, apretamos uno, Shift, apretamos el otro, la M y ponemos At Last al último. Así que va a quedar así. Y tenemos 2, 2, 2, 2 para que quede simétrico. Ahora el eje X, movemos esto un poquito, apretar un vértice y apretar la F, que queda tal que así. Y acá lo vamos moviendo de nuevo para que quede con el tamaño de nuestra parte lateral. Control R para darle más volumen a la nariz, porque si no parece que no tiene nariz. Y ya van viendo que va agarrando forma. Ya un poco la parte de la nariz la tenemos. Y vamos extruyendo de a poquito para irle dando forma a la cabeza, tal que así. Seguimos haciendo lo mismo. Esto es un poco repetitivo, lo sé, pero la idea es ir llenando de a poco todo. El cuello este está medio raro, ¿no? Está como que raro este cuello. Así que lo que vamos a hacer es agregar otro, control R, con la S, a meter un poquito así, y esto también. Y nada, ahora viene la parte interesante, parte que todos esperábamos, tío. Quiero ver igual la nariz, un poco de esto, ahí, y ahí quedó un poco más fiel a la realidad de mi naso, el prominente naso italiano. Una vez modificado eso, nos gustó la malla, bien. Vamos a ir a esta parte de acá y vamos a moverlo. Vamos apretado y lo movemos. El mouse, clic izquierdo. Lo que vamos a hacer ahora es ir a esta opción de acá, este botoncito, y vamos a ir a Shader Editor, apretando la N, sacan esto de acá, y luego acá vamos a ir a V Editor, apretamos en New, seleccionando obviamente la cabeza, acá le vamos a poner alpacielo.geadd, alpacielo v geadd. Vamos a apretar Shift A en Search y vamos a ir a Image Texture y vamos a poner este nodo con este, le damos a New y le vamos a poner el mismo nombre que acá, ¿no? Cookie, y mantenemos este tamaño. Ya tendríamos alpacielo VGeadd y acá es donde vamos, acá es donde sucede la magia básicamente. Vamos a apretar tabulador de nuevo para entrar el edit mode en la cabeza, con el alt, clic derecho, Mark Sim acá a mitad, apretando el alt obviamente como les dije, para que haga toda esta línea, y luego delimito la parte de la cabeza tal que así, ¿viste? Bien, Mark Sim y listo. Ahora con la tecla A, como ven, acá está todo hecho mierda. Se supone que esto es la cabeza, está mal, claramente muy mal, así que pum, apretamos la U, UV-Ramp, y acá vemos cómo nos quedó. A mi parecer funciona, no digo que sea el mejor V del mundo, obvio. Si apretamos una de las caras de acá, por ejemplo el 3, y aparecen las caras, acá funciona lo mismo, y apretamos la L, podemos mover esto todo junto gracias a haber hecho esto. Tenemos ya esto hecho, así que lo que vamos a ir es a Object Mode, Texture Paint, vamos a ir a Texture y vamos a agregar en Brush una nueva textura, carpeta de Photoshop, y vamos a aplicar
esta imagen. Ahora en esta sección de Texture Paint vamos a ir a la parte de Texture. Está seleccionado en Mapping Tiled, no sé si dice bien, Tiled, creo que se dice mejor. Apretamos Tiled y vamos a Stencil. Reseteamos Transform, Image Aspect y nos va a aparecer nuestra amadísima cara. Acomodamos un poco esto acá, volvemos a esto, apretando esto para ver a través de los vértices, los ejes de todo, la cara. Y vamos a acomodar con el Shift y el clic derecho. Vamos a poder hacer esto. Con el clic derecho movemos solo, Shift y clic derecho hacemos esto. Creo que con el control puedes girar. Hacemos esto, lo acomodamos. Ahora vamos a Viewport Shading y vamos a vamos pintando. Una vez pintado ya pueden ver cómo queda. No se preocupen si queda así. En especular acá le bajamos, ya se va esa especie de resplandor que tiene ahí la cara, no sé. Y acá lo que vamos a hacer es lo mismo. Queda bien. En esta parte a mí me gusta así usar esto para que quede los dos lados. Loop. Y ya podremos ir sacando esto y esto. Podemos sacar de acá del viewport y acá lo sacaríamos del render. Y bueno, más o menos ahí está mi cabeza. La textura la vamos a guardar. Cuando está el asterisco acá es porque no está guardada la textura, así que tengan cuidado. Apretamos Save, ya quedó con nuestro nombre y lo ponemos acá. Podemos hacer esto acá en caso de querer que quede mejor. Y pueden hacer esto, ¿viste? Tipo, si quieren. Queda interesante, igual lo voy a dejar. Queda gracioso. Importante la nuca. Y hacemos esto. Quedó bien. Ah, no guardé el proyecto, soy un nazi. Alpacielo, V3. Bien, acá tenemos a nuestro avatar. Parece que tengo un tumor en la cabeza. Bueno, ahí más o menos creo que quedó. Le achicamos capaz un poco el radio. Ahí, creo que está mejor. Sí. Ponele. Ahora viene la parte del cuerpo. Bueno, viene la parte del cuerpo, que es importante. Ahora estoy dripeado. Bastante cuatrero, digamos. Tengo esta remera y tengo... Y tengo... Y tengo este shortcito. Le voy a sacar unas fotos y capaz que ahora sí usamos un poco ChatGPT para que me haga las texturas. Bueno, ahí me saqué las fotos. Voy a dejar por acá las fotos de la ropa. Ahora nos quedaría literalmente pasar la ropa a Blender. Y voy a hacer este gorrito también, que la foto va a estar por acá. La comida, jaja, Anayay. Quiero que generes esta prenda con luz uniforme. Me la hizo la coste aparte. Buenísimo. Este gorro de frente. Mientras ChatGPT, motherfucking ChatGPT se resiste a las ganas de hacer esa motherfucking imagen, nosotros vamos a hacer nuestro cuerpo del personaje. Shift A, Mesh, Cubo. Y vamos a hacer prácticamente lo mismo que hicimos con la cabeza. Vamos a usar esta herramienta de X-Ray de acá arriba y lo que vamos a hacer es apretar el 3 de nuevo, seleccionamos así, X, Faces, Modifiers, Mirror, clic izquierdo, Set Origin y Origin to Geometry, que va a hacer que este puntito naranja quede en el medio. ¿Qué hace este puntito naranja? Que si nosotros apretamos la R y la Z, nos vamos a dar cuenta que la cabeza gira en torno a ese puntito naranja, pero está rotando un poco tosco, no me gusta que rote así, entonces yo quiero que rote del medio, del centro, y ahí gira desde el medio y gira mucho mejor, no gira desde prácticamente el ojo. Nos restablece también un poco la ubicación, esto de 0 y esto de 0, y queda ahí, en el medio. Vamos a arrancar a hacer un poco la forma. Lo que puede ser muy de ayuda, pueden basarse en una persona real, yo me voy a basar en un personaje que ya hice y lo vamos a poner por acá. Ahora tenemos una muy buena referencia. Esto también puede servir una foto literalmente de cuerpo T, se busca cuerpo T humano y pose T humano y ya te sirve, o sea, literalmente. Esto es en función como a ustedes les quede cómodo. Van extruyendo, van moviendo con la G, si les gusta la silueta. Bien, ponele por abajo. Y apretamos la S y lo dejamos un poco ahí. Vamos a poner alpacielo, V2, body, texture. Luego, lo mismo que hicimos antes, imagen, vamos a la foto ropa y vamos a arrancar con la chomba. Y acá ya tenemos esto. Primero, antes de esto, perdón, hacemos los margin, todo ahí, tar, margin, parte de adentro también, así, sí, va a ser mejor esto. Hagamos todo esto, separamos y ahora con esto seleccionado con A, veamos y lo dejamos así.
más o menos queda. Bien. El cuello lo podemos hacer aparte. Ahí más o menos creo que tengo un cuello decente. Bien, más o menos ahí quedó. No quedó como lo mejor, pero nos sirve para setear. Le estoy dando la forma al gorrito. Disculpen si me quedo callado, son como las 4 de la mañana. Y quiero terminar dándole forma al gorro, que creo que voy bastante bien. Me estoy centrando más que nada en este de costado, porque de frente como que no me estaría ayudando mucho. En la parte de atrás, por ahí, no vi la refe, pero podemos hacer esto. Ahí va. Bueno, ahora es donde acomodamos un poco la gorra. Ahí va. Hola, muy buenas. Me di cuenta que en el video anterior, estoy grabando esto al día siguiente, porque eran como las 4 de la mañana y precisaba dormir. Pero nada, me di cuenta que tenía el micrófono muy lejos y ahora me lo puse acá enfrente para que se escuche todo lo que digo. Bien, vamos con el short. Ahí va. Bien, a mí me gusta. Y vamos pintando todo. Bien, quedó re feo eso, boludo. Pará. Capaz que lo mejor, ahora que lo pienso, es usar este. Apretamos este para que quede de ambos lados la textura. Incluso lo voy a hacer de acá. Y te queda atrás ya esto. Bien. Vamos a ir a Pinterest y vamos a ir a Task Cut. Estas me gustan. Así que ahora voy a ChatGPT. Mira, una foto 90 grados. Bien, estuve un rato haciendo todas las fotos con ChatGPT en base a esta que encontré en Pinterest. Les recomiendo posta a ChatGPT para esta clase de cosas como las texturas. Le pedí de costado, le pedí vista desde arriba, le pedí vista desde atrás y le pedí vista desde abajo. Me las generó impecables. Así que ahora vamos a descargar todo y lo vamos a pasar a Blender para empezar a realizar el modelado de esta bota Cat. Impecable. Bien, buenísimo. Lo mismo que venimos haciendo, más o menos. Hacer algo así. Bien, y ahora sí va a quedar más piola. Ahí me gusta, más o menos, como está la silueta. Y lo que vamos a hacer es ponerlo desde la vista superior y vamos a extruirlo para esta parte. Vamos a eliminar esta cara porque vamos a hacer un mirror ahora. Hacemos el mirror, clipeamos y acá se van a dar cuenta que hay un problema. ¿Por qué quedó así, no? Vamos a apretar Control A, aplicamos la rotación y lo vamos a poner en I. Lo que vamos a hacer ahora es ponerlo desde la vista superior y vamos a ir acomodando al tamaño. Esto tenemos que capaz que hacer un poco así y vamos a achicar un poco. Bien, bien. Ahí está, más o menos. Ahí va. Chao. Que como está clipeado, lo que vamos a hacer es extruir y le hacemos así. Y para esta parte lo mismo. Para esta parte lo mismo. Bien. Sacamos todo. Add last. Add last. Bien. Seleccionar por partes esto. Bien. Es. Bien. Voy a borrar esto que hice. Ahí está. Esto. Acomodamos eso. Impecable. Quitamos esto y arrancamos a pintar. Ahí está bastante bien. Bueno, ahí más o menos quedó. Hay algunas inconsistencias acá, pero creo que está bastante bien igual. Más o menos. Bien, tenemos nuestras botas finalmente, boludo. Acá tenemos nuestra bota finally.
Bueno, ahora lo que vamos a hacer es girarla y vamos a achicarla. Y lo que voy a hacer es ponerlo en el medio y en Edit Mode seleccionamos con A todo y lo movemos con GX. Y ahora hacemos un mirror para que quede en ambos lados. Y esto lo movemos un poquito así. Ahora vamos a hacer las piernas. Bueno, esta parte del video la grabé otro día porque estaba cansado cuando terminé de hacer las botas. Se me pasó de hora, la posta, no sé por qué tardé tanto en hacer esas botas. Terminé de hacer los brazos, las manos, me saqué una foto de las manos que ya tenía. Bueno, en realidad esta foto ya la tenía. Apliqué básicamente lo mismo que apliqué en la mayor parte del video. No quería hablar más siendo redundante con todo lo que iba haciendo. Así que nada, el resultado final más o menos está acá. Espero que les guste. A mí la posta me re gustó hacer el video. Me quedaron un montón de detalles seguramente por nombrar o por ser un poco más, por explayarme un poco, pero realmente lo que quería hacer con este video es mostrar un poco el workflow de cómo yo hago un personaje, poniéndome a mi ejemplo para que vean también que no es una cosa que no es una cosa muy complicada, que se re puede hacer un personaje siguiendo estos pasos. Si a alguno no le quedó claro con este video, yo voy a dejar en la descripción un montón de tutoriales. Creo que voy a dejar unos pares de algunos referentes que a mí me sirvieron para aprender. Así que fíjense en la descripción que van a ver tutoriales más detallados que este. Si quieren más videos, díganme ahí en los comentarios. Yo tengo ganas de hacer escenografías, tengo ganas de hacer un montón de cosas más. Y si les pinta, puedo documentarlo de nuevo. Así que nada, loco, nos vemos.